no sea conforme a mi propia concupiscencia, sino que sea conforme a lo que el Señor ponga en mí. Gloria a Dios. Y para esto estaré tomando el pasaje de Apocalipsis, su capítulo 22, versículo 16 en adelante. Gloria a Dios. Dice así. Se está leyendo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Apocalipsis, su capítulo 22, versículo 16 en adelante. 16 al 21. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Padre. Su palabra se lee en el nombre del Padre, Dios, el Hijo, Jesucristo y su Santo Espíritu. Amén. Dice así. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu de la esposa dice, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven. Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Padre. Te alabamos, te damos la gracia, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor amado, por estas palabras que se han leído en esta mañana. A la verdad te damos gracias y bendigo, Padre, en tu santo nombre a cada oyente y a cada persona, Señor, que está escuchando estas palabras, para que sea tú, Señor amado, bendiciéndolo, para que sea tú, Señor amado, hablándole, Señor, mediante tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que cada cosa que yo diga sea conforme a tu voluntad, Señor. Que cada cosa, Padre, que yo diga, Padre, no sea sacado, Señor, porque así yo lo creo, sino porque tú me lo has puesto, Señor amado. He aquí, Padre, te pido, Señor amado, que aquellos que me están escuchando, Padre, puedan ser testigos, Señor, de que a la verdad, Señor amado, tú habitas, Señor, y aún tú sigues hablando a los profetas, a las personas, Señor, a todo creyente mediante tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Primeramente, ahorita, cuando no había mucho aquí en este grupo, cuando no se había conectado mucho, estuve yo obrando mediante mi testimonio de la paciencia, de que el Señor últimamente me ha estado tratando con el fruto del Espíritu Santo. Digo el fruto del Espíritu Santo porque así dice su palabra, no dice los frutos del Espíritu Santo, porque no están aparte, sino que son uno solo, siendo esto que cuando estamos en Cristo, cada uno de estos frutos se van agregando. Es como vemos un árbol. Sabemos que un árbol de mango, sus frutos son frutos de mango. Y este árbol tiene los frutos que van creciendo uno por uno. Y también a la vez pueden crecer todos al mismo tiempo, pero son un solo fruto. Siendo esto un solo árbol también, pero sabemos que este árbol tiene muchas ramas. Y al tener muchas ramas, no, las ramas no están en el mismo lugar, no están en el mismo tronco, sino que cada rama está en distintos tipos de parte. Entonces su palabra nos da a entender de que el fruto del Espíritu Santo es algo que se nos va agregando mediante su Espíritu Santo, mediante nosotros nos encaminamos en su palabra, siendo esto que cuando nosotros tenemos la fe en Cristo Jesús, sus frutos se van añadiendo. ¿Y cómo se van añadiendo? Vendrán añadiéndose conforme a como el Señor va tratando con nosotros. Vendrán añadiéndose conforme a como el Señor nos va hablando, conforme a como el Señor nos va enseñando. Siendo esto que cuando nosotros vemos
Cuando estamos viviendo algo, el Señor nos está tratando ahí. ¿A qué me refiero? Me refiero en el sentido de que cuando nosotros estamos haciendo algo para el Señor o simplemente estamos en nuestra vida cotidiana, el Señor con ciertas circunstancias, con ciertas cosas, Él nos muestra, Él nos trata para que nosotros podamos adquirir aquel fruto del Espíritu Santo. Y dice su palabra que si algo nos falta, Él nos lo va agregando, Él nos va tratando. Entonces, la palabra con el cual quiero venir a cada hermana y a cada hermano que se encuentran aquí, que me encuentran escuchando, vendrá siendo aquello como nosotros debemos entenderlo, como nosotros debemos ponerlo en práctica y como el Señor nos lo va practicando y el Señor nos lo va hablando. Bendito sea su nombre. Y dice su palabra que son 9 frutos que hay. Gloria a Dios. Y en esos 9 frutos podemos ver que el primer fruto es el amor. Entonces, cuando nosotros hablamos del amor, ¿a qué nos referimos? Cuando nosotros hablamos del amor, al escuchar el amor, sabemos qué es el amor, pero mayormente nos hace difícil ponerlo en práctica. Mayormente nos hace difícil nosotros tener en cuenta, tener en mente el amor que hemos de poner en práctica con el prójimo. Entonces, su palabra me ha revelado el cómo nosotros podemos ponerlo tanto con el impío como con el hermano que se encuentra con nosotros en la congregación. Siendo esto su palabra encontrado en San Marcos, su capítulo 9, versículo 38 y 41, el cual dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos sigue. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo esta palabra, mayormente no lo entendemos. ¿Por qué digo que no lo entendemos? Porque mayormente estamos haciendo la guerra con aquel impío, no impío, sino con aquella persona que no se encuentra dentro de una iglesia, con esa persona que no se encuentra congregándose, o no está, digamos, que en una comunidad cristiana, pero está haciendo la voluntad de Dios. Pero lo vemos que si puede, te dice Dios te bendiga. O si te puede, sin ningún temor, como muchos de nosotros estamos acostumbrados a tener temor en evangelizar, en dar su palabra, porque nosotros como cristianos solamente tenemos el nombre. Porque cuando pasa una persona que no conoce de Cristo, nosotros teniendo la oportunidad de decirle un Dios te bendiga o de hablarle de Cristo, esa persona sentada a nuestro lado, pero nosotros nos hacemos de la vista gorda y no le decimos nada. Nosotros nos hacemos de la vista gorda haciendo esto, que estamos nosotros guardando para nosotros mismos aquella riqueza. Entonces, al que está al lado de nosotros, no le estamos dando a conocer aquella hermosa riqueza que nos ha dado Cristo Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Acontece que cuando una persona, digamos, pero esa persona no se está congregando, pero eso sí, que en su grupo, aunque sea un grupo donde se encuentran, digamos, que personas que a la vista nosotros vemos que no están conforme a la voluntad de Dios, entonces nosotros no nos queremos pegarnos. Nosotros no queremos de que mancharnos, siendo nosotros similares a los fariseos, que ellos simplemente decían de la ley, se creían de que los superiores, se creían de que los más puros, que no se querían pegar con ningún gentil. Está bien, la palabra dice que el pueblo tenía que ser santo, no se tenía que juntar con otro pueblo, pero entre su mismo pueblo podemos ver la falta de amor que yo tenía. Entonces nosotros también pasamos a ser como el pueblo de Israel, que nosotros cuando vemos una persona que no está congregándose en la misma iglesia o no se está congregando, entonces nosotros lo damos por vaso de inmundicia. Lo damos como que ellos no valen la pena, como que ellos no son nada. Pero ¿qué dice su palabra? Su palabra dice, en Efesios, su capítulo 2, dice:
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gracia, escuchen, que es rico en misericordia, por su gracia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, si estamos hablando del amor, si estamos hablando de aquel fruto del amor, aquel fruto del Espíritu Santo, debemos entender lo siguiente. Debemos entender que Jesús mismo le decía a sus discípulos que no le impidas a los demás, aunque no le está siguiendo a ustedes, aunque no está en la misma congregación, aunque sea de otra denominación, aunque sea adventista, aunque sea católico, aunque sea quien sea, aunque sea mormón, aunque sea ellos. Pero si ellos, gloria a Dios, están predicando a Jesús, están haciendo la obra que Jesús nos mandó a hacer, nosotros no tenemos que aborrecerlos, porque esta guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores, jueces espirituales de maldad. Esto no es contra el hombre. Esta que nosotros sabemos mediante el discernimiento, que es un don del Espíritu Santo, entendemos que a la verdad ellos tienen, muchos, hasta nosotros en vez en cuando, si no estudiamos la palabra, podemos tener doctrinas falsas, doctrinas que no son de Dios, doctrinas que son engañosas, doctrinas que son anatema, perdición para el hombre. Pero está que nosotros tenemos que fomentar y alimentar el amor que Cristo nos mandó, siendo esto que nosotros reconozcamos que hubo un tiempo que nosotros no conocíamos a Jesús, y en el tiempo que no conocíamos a Jesús nosotros hacíamos de todo. ¿Acaso se nos olvidó aquellos tiempos del pasado? Porque algo tengo yo con muchos de nosotros, con muchos de los cristianos, y es que en el momento en que vivíamos mal, en el momento en que vivíamos en nuestros deleites, en que vivíamos en el pecado, y ya cuando conocimos a Cristo, entramos en la vida que Cristo nos dio, se nos olvida aquel pasado, se nos olvida aquel testimonio que nosotros tuvimos, y nos hacemos como que nosotros sí, y nos hacemos como que nosotros somos los más santos, como que si nosotros nunca hemos pecado, como que si nacemos santos, pero no es así, sino que tuvimos aquel pasado para que nosotros entendiésemos la vida que tienen ellos, para que nosotros pudiésemos comprender la vida que tienen aquellas personas que se encuentran en el mundo, siendo esto que nosotros, en el momento de cuando salimos a evangelizar en la calle, mayormente vamos a poder encontrar personas que nos van a decir que no. ¿Tú te quieres convertir, quieres aceptar a Cristo? No. Y va a pasar el tiempo, y Cristo va tratando con ellos, y a mí, yo lo he visto, lo tengo por testimonio también. He visto personas que se le han predicado, que le han dado la palabra y han durado años y años y años diciéndole que no a Cristo. Pero llega un momento que Cristo hace un cambio tremendo. Cristo llega a su vida que esto se ve tan evidente. Se hace tan pero tan evidente que nosotros decimos, wow, ¿qué hubiese pasado si a esa persona no le hubiésemos hecho el llamado? ¿Qué hubiese pasado si a esa persona no tuviese gente en la calle, tuviese gente en los altares predicando el verdadero palabra del Señor, el verdadero palabra de amor, de arrepentimiento? Porque nosotros entendemos que al no ver una persona convertirse, al no ver una persona arrepentirse, ya queremos terminar con eso, queremos ya parar.
Pero no, las cosas no se hacen en otro tiempo, las cosas se hacen en los tiempos de Dios, se hace como Dios quiere. Si Dios quiere darle el sentir, el Dios lo pone. Porque también así dice su palabra, que Dios también puede endurecer el corazón del hombre, pero también lo puede suavizar también. Puede darle ese amor, puede ir tratando con esa persona, porque nosotros también, nosotros a la mayor queremos poner en nosotros ese amor, queremos empujarlo a conocer a Cristo, pero eso no se empuja, eso es una decisión propia, eso es que yo, como persona, que yo he vivido en el pasado, viviendo en el pecado, viviendo haciendo lo que yo quería, pero ya cuando conocí a Cristo, aborrezco el pecado, pero no aborrezco al que lo hace. Y dice su palabra que no aborrece a la persona, sino el pecado que aborrece. Y entonces nosotros queremos aborrecer a las personas y no al pecado. Queremos aborrecer a la persona que lo está cometiendo. Y no, nosotros tenemos que aborrecer es al pecado, no a la persona. Por eso dice que con amor, si un hermano falla, tenemos que tener el espíritu de mansedumbre. ¿Y qué es eso? De paciencia, tranquilidad. Tenemos que hablarle suave, tenemos que hablarle con tranquilidad. Entonces nosotros queremos coger el dominio de lo cual no se nos ha dado para nosotros juzgar, porque dice su palabra que con la misma regla que midas, también así seré medido. Entonces, también el Señor me ha tratado con eso, con que cuando yo mido una persona, cuando yo digo, no, este no es espiritual, este no se quiere levantar, este no se quiere conectar, este no quiere orar, este no quiere estudiar la palabra. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Pasa que el Señor me enseña que sin Él nada puedo hacer, que sin Él yo también me vuelvo igual que los demás, que sin Él, si Él no es el que está conmigo, si no es Él el que me está sosteniendo, yo también puedo terminar como ellos. Entonces nosotros cuando vemos un drogadito, cuando vemos una persona que está en el mundo, decimos todo lo malo sobre esa persona, pero no entendemos la guerra espiritual que ellos están teniendo, la guerra espiritual con el cual ellos se están tratando. Y ya nosotros pasamos a entenderlo cuando nosotros estamos en su situación. Pero debemos entender que es mejor estar en Cristo, que no debemos pasar por esa situación. Debemos nosotros clamar por aquella persona, debemos orar por esas personas, pedirle por el Señor por esas personas, no medirlo con la regla, no juzgarlo, no cuestionar, no decir, no hablar nosotros por nuestra propia concupiscencia. Está que el Señor tiene el control de todo. Y si el Señor quisiera, ya este mundo ya estaría hermoso, estaría sin pecado, estaría sin nada, pero sabemos que el Señor hace todo con un propósito y todo tiene un propósito. Entonces nosotros tenemos que tener algo también que es el segundo y primero también, porque todos son primero, pero a la secuencia que vamos, el gozo del fruto del Espíritu Santo, el gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo es cuando nosotros entendemos que el mundo está así, que muchos se están perdiendo, que está faltando el amor, que los familiares, los matrimonios, todo esto está terminando. Nosotros tenemos que tener el gozo. ¿Por qué el gozo? Porque en medio de todas estas cosas tenemos a Cristo Jesús. ¿Por qué tenemos a Cristo Jesús? Porque cuando a nosotros nos falta el amor, cuando nos falta la fuerza, pero en nuestra mente sentimos que estamos fallando, sentimos que queremos mejorar. Y cuando nosotros sentimos el querer mejorar, el querer cambiar, reconocemos que aún habita en nosotros el Espíritu Santo. A diferencia del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo podía estar en los profetas, podía estar en ciertas personas con un propósito de Dios. Escuchen, con un propósito que Dios les diese para que ellos profetizasen, para que ellos hiciesen una obra para el Señor. Pero a diferencia del Antiguo Testamento, es que nosotros, al pasar a ser creyente, el Señor Jesucristo nos ha dado un consolador, cuyo consolador jamás nos abandona, cuyo consolador que cuando nosotros fallamos, no nos juzga con la ley, sino que nos juzga con la gracia, siendo esto que nos levanta. No es que nos mantiene en el piso, sino que nos levanta, porque estamos bajo el pacto de la gracia, no estamos bajo el pacto de la ley. Si estuviésemos bajo el pacto de la ley, ya una vez que nosotros pecáramos, ya una vez que nosotros desobedeciéramos a Dios, que nos hubiese pasado fácilmente un castigo.
Fácilmente algo pasa, fácilmente ya partimos de esta tierra, ya somos arraigados de esta tierra, cortados. Entonces nosotros tenemos que saber aprovechar esto, aprovechar esta gracia. Tenemos que tener ese gozo, ese hermoso gozo de que su Santo Espíritu no nos abandona, de que su Santo Espíritu, si nosotros reconocemos, Él se mantiene con nosotros, Él nos restaura, Él nos vuelve nuevas criaturas, porque ya las cosas viejas han pasado. Y no, el Señor no es hombre para estar pensando en lo de ayer. El Señor no es hombre como nosotros para estar pensando en lo que el hombre hizo ayer, o lo que el hombre hizo hace un año, o lo que el hombre hizo hace 2 meses, 3 meses, hace 5 años, 10 años, como el hombre tiene por costumbre en pensar, en guardar ese rencor en su corazón, pero el Señor no. El Señor estas cosas no le son importantes, porque nosotros queremos poner al Señor a un nivel de ser humano, pero el Señor no es quien prestar a un nivel como el ser humano. El Señor sobrepasa todo entendimiento del ser humano. Hasta yo que hablo del Señor, si no fuese por su palabra, si no fuese por el entendimiento, si no fuese por su Santo Espíritu para yo hablar de Él, a la verdad, ni yo supiese hasta cuándo llega el Señor, porque el Señor no tiene hasta cuándo, el hombre no puede pensar. ¿Hasta cuándo? El Señor le hace la pregunta a Job, que dónde estaba cuando él estaba poniendo todos los límites. Cuando toda esa cosa le estaba pasando a Job, entonces nosotros queremos cuestionar a Dios como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto. Queremos decirle a Dios cuando estamos faltos de comida en la casa, queremos decirle, entonces Señor, tú me sacaste del mundo para yo pasar hambre en la congregación, para yo pasar hambre siendo cristiana, Padre. Tú me sacaste del mundo donde yo podía vender cosas, yo podía hacer trabajos, cualquier trabajo, yo ganaba buen dinero, yo comía todos los días. Entonces, Señor amado, tú me has sacado de ahí para yo estar pasando hambre. Entonces ponemos nosotros la misma mirada que ponían aquellos en el desierto. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros nos levantamos con nuestro labio para cuestionar al Señor, el Señor se aira. Entonces cuando el Señor nos saca del desierto, o cuando el Señor nos pone en el desierto, gloria a Dios. Ustedes saben por qué el Señor nos pone en el desierto. Dice su palabra en Deuteronomio. Escuchen, esta frase nosotros la hemos escuchado mucho. ¿De quién? De Jesucristo también. Gloria a Dios. Escuchen en Deuteronomio su capítulo 8, versículo 12 en adelante, el cual dice: y te acordaréis de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años, gloria a Dios. Entonces nosotros vemos que cuando estamos pasando hambre, que cuando estamos pasando ciertas dificultades, y más cuando pasamos a ser nuevo creyente, escucha, hay dos cosas, hay dos opciones. El nuevo creyente y el que ya tiene mucho tiempo en el Evangelio. El nuevo creyente, cuando ya inicia en el Evangelio, empieza lo que son las pruebas. ¿Y para qué son esas pruebas? Para ver, para que él mismo reconozca lo que tiene dentro de su corazón. Dios sabe lo que tiene en su corazón, pero él no lo conoce. Ella no lo conoce. Ella no sabe lo que verdaderamente está en su corazón hasta que verdaderamente pasa la prueba. Hasta que verdaderamente ve que su fe no es una fe fingida. Porque son muchos los que apostatan de la fe, son muchos los que se apartan, son muchos los que son los descarriados. ¿Por qué? Porque son descarriados las personas. Porque ellos al entrar en el Evangelio y al otro día, a la semana, al año, ya vemos que se fueron. Porque no aguantaron. ¿Y por qué no aguantaron? Porque ellos fingían una fe, fingían un amor. Tú lo veías en la congregación saltando, brincando.
para que otros lo viesen, para que otros diciesen, este tiene fe, este es nuevo. Pero cuando Jesús, cuando el Señor empieza a darles lo que son las pruebas, empieza a ponerle la cosa en el camino para que esta persona verdaderamente sepa si verdaderamente está siguiendo al Señor por amor, por el favor de Dios o por el favor del hombre. Entonces, acontece que cuando en medio de esas pruebas, en medio de ese desierto, para probar lo que hay en su corazón, el hombre mismo ve que sin Jesús no se sostiene, que sin Jesús no encamina, que sin Jesús no es nada, que sin Jesús pasamos a ser semejante a todo drogadito, a toda persona que está en el mundo. Sin Jesús nada somos. Para que nosotros entendamos eso, que sin Jesús no podemos andar conforme a la voluntad de Dios. Entonces nosotros queremos estar juzgando al otro. Nosotros queremos decir que nosotros sí, que nosotros no vamos a terminar como ellos, que nosotros siempre vamos a estar en el Evangelio. Y al nosotros juzgar así, el Señor dice, es verdad, déjame yo soltarte un momentico, déjame quitar mi mano un poquitico de tu camino, déjame descubrirte, déjame quitarte la mano para ver cómo tú vas a andar tú mismo, para ver si es verdad lo que tú dices en el momento de juzgar al otro. Entonces el Señor se aparta un poco de ellos y ellos empiezan a ver que cuando se levantan una amargura, no hay deseo de orar, no hay deseo de buscar a Dios, un sentimiento de amargura, un sentimiento de depresión. Soy cristiano, pero ya no quiero asistir a la iglesia. Soy cristiano, pero ya no quiero juntarme con ese hermano. Soy cristiano, pero yo no quiero ni saber de esa persona. Soy cristiano y a la verdad como que solamente quiero hacer lo mío, quiero disfrutar ya. Siento como que estoy aburrido. Pero tú eres el que estaba cuestionando el otro. Tú eres el que estaba cuestionando los caminos de este. Porque tú no pensaste que sin mí tú estarías igual que este. Esto es lo que acontece con muchos de los que están en el mundo. Que cuando empiezan a decir que ellos sí tienen la fuerza, entonces Jehová los deja con su fuerza. Para que ellos traten, para que ellos caminen, para que ellos corran por su cuenta. Entonces vemos lo que acontece. Entonces, mis hermanos, la paz. Gloria a Dios. Esto es un tema muy, pero muy profundo de la cual, aunque yo quisiera terminar, pero no tenemos el tiempo suficiente. Tenemos todo el tiempo, gloria a Dios, para Dios el tiempo hay. Pero a la vez, bendito sea su nombre. No tenemos la paciencia, no tenemos el tiempo, gloria a Dios. Pero hablando de la paz, bendito sea su nombre. La paz, cual dice su palabra, sin la paz y la santidad nadie verá a Dios. Entonces, mayormente yo ando escuchando sana doctrina, yo tengo sana doctrina, esa iglesia no tiene sana doctrina, aquella iglesia es una iglesia satánica, aquella iglesia lo que están practicando un evangelio, aquella iglesia, yo soy la mejor, entonces ¿dónde queda la paz? Y vemos que hay en una zona, hay 10 iglesias, y en esas 10 iglesias los pastores, a ellos ser enemigos, a ellos no estar en comunión, no estar en paz, ¿qué acontece? Acontece que hay de ellos preocuparse por ellos mismos, preocuparse porque su congregación crezca, preocupándose porque ellos sean los mejores, esas 10 iglesias. ¿Qué pasa? Pasa que a su alrededor está creciendo los puntos de droga, está creciendo la criminalidad, está creciendo toda cosa. El enemigo va trabajando, porque a la verdad el hombre se está distrayendo con la guerra. ¿Con qué guerra? Con la guerra de ser mejor que el otro, y nadie mejor que nadie. El que es, al que servimos, ese es, al que servimos, todos nosotros debemos entender que a este debemos darle la honra y la gloria. Si nosotros somos una iglesia bautista y estamos sirviendo a Dios, a Jesucristo, gloria a Dios. Si somos pentecostés y estamos en llama, candela, gloria a Dios. Porque la verdad no todas las personas tienen las características. Cada persona, puede haber una persona que sea tranquila, puede ser organizada. ¿Dónde va a terminar? Va a terminar una iglesia bautista. Y si la iglesia bautista
se habla de Cristo, gloria a Dios, este se salva porque el que da la salvación no es el hombre, sino Jesucristo. Y si una persona que salió del mundo, que estaba a 180, que estaba en candela, ¿dónde va a terminar? En una pentecostal, porque siempre está en candela, siempre está en fuego. Entonces va a terminar en pentecostal y gloria a Dios también. El Señor también va a trabajar, porque todo aquel que busca al Señor con un corazón contritado lo va a encontrar. No hay una iglesia, sino que un corazón. El corazón es el que halla el Padre. Bendito sea su nombre. Nosotros tenemos que tener eso. Y a Dios. Entonces la paciencia, la perseverancia, la tolerancia ante las dificultades. Ya hablamos de eso ahorita, bendito sea su nombre. Y cuando el Señor pone todas las cosas, cuando vemos que el pueblo de Egipto estaba caminando en el desierto, ellos no tenían la paciencia, no tenían la paciencia para llegar a aquella tierra prometida. Ellos se desesperaron. Ellos querían llegar al día siguiente. Saliendo de Egipto ya querían llegar. Y no querían pasar la ley, no querían saber cómo tenían que organizarse, no querían saber, no querían entender que el pueblo de Dios no es un pueblo desorganizado, no es un pueblo que hace lo que quiera, sino que es un pueblo santo, que el Señor tenía que tratarlos en el desierto, pero ellos no querían entender eso, ellos no tenían la paciencia, ellos querían ya entrar de una vez, querían entrar con ya toda la costumbre de Egipto, querían entrar con la ropa, con los aretes, con toda la cosa, con todo el oro que tenían en Egipto. Querían pasar ya con toda la costumbre de allá. Pero el Señor no es así. El Señor con toda su paciencia fue tratando al pueblo de Israel. A la verdad, yo no lo constituí a ustedes para que ustedes estuviesen como los otros pueblos, sino que fuesen un pueblo santo, un pueblo apartado para mí, un pueblo apartado para mi obra. No como aquellos, sino un pueblo santo, un pueblo que no se basase en su propio conocimiento del bien y del mal, sino que me buscasen en todos los momentos, me preguntasen en lo que está bien y en lo que está mal, porque el hombre desde su nacimiento ya somos malos, pero si buscamos al Señor, le preguntamos al Señor, sabemos que todo acontece. Y si nosotros empezamos a leer el Pentateuco, vemos toda la ley que se abra. Pero ¿qué pasa con todas aquellas leyes? Estas leyes, no como muchos tienen por costumbre, o muchos tienen pensando que eso es una ley que también las personas como nosotros, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Porque si nosotros estudiamos, vemos que el pueblo tenía que sacrificar, tenía que hacer aquello, tenía que hacer aquello, tenía que hacer aquello. Pero lo más importante también es que todo lo que decía Jesús, los profetas, los apóstoles, todo lo que ellos decían, no lo decían en base así, en base a que ellos sí, en base a que fue a dormir y palabras nuevas se ponían dentro de ellos. No, no piensen eso, sino que yo estudiando el Pentateuco veo que cada palabra, cada cosa, cada ley, cada acontecimiento, los del Nuevo Testamento tenían conocimiento de ello y mediante ellos nos hablaban ellos. Mediante los profetas nos hablaban ellos. Porque a la verdad, su palabra, la palabra de Dios, no es palabra para ser cambiada, no es palabra para ser diferente, sino que todo se justifica, todo se compone. Entonces vemos que el pueblo, en los tiempos de Jesús, ya después que Cristo deja su evangelio, deja el verdadero evangelio, no el verdadero, sino que un evangelio para que la persona entendiese, porque había conocimiento pero no había entendimiento. El pueblo no entendía, el pueblo pensaba que eso era de juicio, juzgar y esto, pero no. Jesús muestra verdaderamente lo que Dios quería dar por dicho a nosotros entender. No es de que no, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, no. Es el mismo Dios que nosotros le servimos. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El mismo Dios de la gracia es el mismo Dios que se aira, que se enoja, que no le agrada la injusticia. Es el mismo.
Entonces nosotros tenemos que entender eso, gloria a Dios. Benignidad, ser amable y ser compasivo. La benignidad, eso solamente, que es ser amable, que es ser compasivo. Sabemos que cuando nosotros, el mayor ejemplo, este grupo, gloria a Dios. A la verdad nosotros no entramos para nosotros glorificarnos a nosotros mismos, diciendo que yo sí, que yo vi, que yo aquello, no, sino que entramos con un propósito con el cual es edificar al hermano, con el cual es dar una palabra que el Señor me ha dado, es dar lo que el Señor me ha dado. Si el Señor me dio algo, entonces yo comparto con la persona también, para que esa persona tenga el conocimiento de esto, para que la persona entienda esto. Entonces, cuando yo tengo la benignidad, que tengo esa amabilidad, esa compasión, yo no voy a dejar que, estando yo en un grupo, los hermanos con el cual yo hablo todos los días, se pierdan en sus deleites, se pierdan por la falta de conocimiento, se pierdan haciendo cosas que ellos no saben, sino que si el Señor me da esto, yo se lo doy. Si el Señor le da esto a ellos, el Señor se lo da. Entonces nosotros podemos ver que hay días que uno está débil, pero el otro está fuerte, que hay días que yo amanezco sin la emoción, sin la fuerza de entrar, pero el otro amanece con todo el gozo para entrar, con toda la energía que el Señor lo ha alimentado. Entonces, ¿qué acontece? Que cuando el que está falto de fuerza espiritual entra, el que está fuerte espiritualmente mediante el Señor, porque el Señor se lo da, el Señor lo trató, entonces le da al otro, alimenta al otro, gloria a Dios, le da una palabra, aclamamos, cantamos, alabamos. Entonces nosotros pasamos a ser benignos, pasamos a ser amables, pasamos a ser compasivos. Y también acontece con los que están afuera, oramos por los que están afuera, por aquellas ovejas que son de su redil, pero están afuera de su redil. No estamos viendo a aquellas personas como inferiores, como que ellos no pertenecen al reino de Dios. Está que algunos se van a perder, pero no todos. Y nosotros no somos quienes para quitar la cizaña del trigo. No, es necesario que ambos crezcan juntos. El que lo va a quitar es el Señor. Nosotros simplemente tenemos que andar conforme a su palabra, con el amor que nos ha dado Dios. Ya el discernimiento no es para que nosotros estemos humillando al otro para decir que este no es, sino que nosotros, mediante el discernimiento, no caigamos y podamos, si es que ellos aceptan, con el espíritu nosotros de mansedumbre poder corregir a ellos, gloria a Dios. Entonces, ya para concluir, la bondad, la fe, gloria a Dios, la mansedumbre, el dominio propio, bendito sea su nombre, la bondad, actuar con rectitud y generosidad. Dice su palabra, si un hijo pide pan, el padre no le va a dar una piedra. Si el hijo pide un pescado, el padre no le va a dar una serpiente. He aquí, si el hombre, siendo malo, sabe dar buenas dádivas, ¿cuál mayor será nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cuál mayor? Entonces podemos ver la bondad del hombre, podemos ver que cuando, no la bondad del hombre, sino la bondad de Dios, porque es el que nos pone el querer como el hacer en todo momento, es el que nos pone nuestro sentir para nosotros, al ver una persona, podamos darle a esa persona de lo que nosotros tenemos. Entonces, la bondad de Dios, la bondad de que cuando el hombre en el Antiguo Testamento cada vez sacrificaba aquellos animales para encubrir su pecado, no para quitar, sino encubrir cada año se encubría, pero por la bondad de Dios, tanto a los animales como para el hombre, siendo esto que llegó Jesucristo, no el que encubre el pecado, no es que yo peco y entonces no es que yo peco hoy, peco todo el tiempo y al año voy yo a sacrificar a Jesucristo. No, ya Jesucristo fue sacrificado, un solo sacrificio.
Entonces todo aquel que acepta a Jesucristo y verdaderamente anda en Jesucristo, aunque peca, aunque peca, su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios nos mueve al arrepentimiento, nos mueve a que nosotros dejemos eso, nos mueve por amor a Dios. Y es una bondad que el Señor nos enseña, que por amor, que todo esto, todo el fruto del Espíritu Santo, todo uno se compone, gloria a Dios. Y ya para terminar, solamente falta 3. Ya la verdad, que sea el Señor tratando conmigo, que sea el Señor tratando con cada uno de los que estamos aquí, tratándonos con cada fruto del Espíritu Santo. A la verdad nosotros podemos tener dones. Y ahora, ¿qué pasa con los dones cuando ya Cristo esté reinando? Ya cuando estemos en su gloria, ya cuando llegue su venida. ¿De qué nos va a servir esos dones de profecía? Teniendo a Jesucristo ahí, ¿de qué nos va a servir profetizar? ¿De qué nos va a servir sanar? Si ya Jesucristo va a sanar, no va a tener enfermedad ni nada. ¿De qué nos va a servir nosotros enseñar de su palabra? Si la misma palabra será el que va a estar reinando, será la misma que nosotros vamos a estar viendo todos los días. ¿De qué nos va a servir los dones? Pero algo sí que nosotros tenemos que guardar son los frutos. El fruto del Espíritu Santo. Los dones nosotros es para edificación de la iglesia aquí en esta tierra, aquí en estos tiempos. Pero el fruto permanece para siempre. Gloria a Dios. La fe. Todo aquel que tiene fe le agrada a Dios. No importa el que está congregándose, el que no se está congregando, tú tienes fe, tú le agrada a Dios. Abraham no se congregaba, le agradaba a Dios. Pero ahora, ¿qué acontece con congregarnos? Cuando nosotros nos congregamos, como había dicho, lo hacemos por amor a su palabra, lo hacemos por amor a Él. A la verdad, podemos crecer estando solos, pero ya cuando estamos grandes, ya cuando crecemos, tenemos que también compartir, tenemos que también amar al prójimo, tenemos que ayudar de cierta manera, no guardarlo para nosotros mismos, tenemos que edificar al otro, porque la iglesia está hecha para edificar al otro, para edificar al caído, porque dice su palabra que un pueblo unido jamás será vencido. Entonces, si estamos unidos, si hay una congregación, si hay una iglesia, si hay una comunidad de cristianos, una comunidad de fieles, que siguen a Jesucristo, que creen en Jesucristo, entonces ¿qué acontece? Acontece que estaremos en el momento de estar unidos, vamos a ser fuertes en Cristo Jesús. Entonces las tinieblas no van a dominar, las tinieblas no van a gobernar, sino que Cristo es el que va a gobernar en nosotros. Seremos como un ejército de Cristo, y para eso hay que estar unidos, porque dice su palabra también cuando Jesús echaba fuera a los demonios, que aquellos fariseos decían, echa fuera los demonios en el nombre de Belcebú, pero que dice Jesús, si un pueblo está en contra, si Satanás está en contra de Satanás, entonces su reino no va a crecer. ¿Y qué podemos ver? Que Satanás no está en contra de los demonios, no está en contra de los espíritus malignos, no está en contra de nada de ellos, sino que ellos tienen libertad para hacer aquello, porque esto le conviene a Satanás. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? No conviene de que nosotros estemos unidos, no conviene de que nosotros estemos en amor, porque si estamos en amor, vamos nosotros a prevalecer ante el enemigo. Vamos a nosotros prevalecer ante todas las acechanzas. Si vemos al hermano débil, nosotros seremos una mano ayuda, como Jesús cuando estaba cargando la cruz. Y sabemos que fue 100% hombre también, 100% Dios y 100% hombre. Estando falta de fuerza, dice la palabra, que había un hombre, Simón de Cirene, lo ayudó a cargar la cruz. Y es necesario que hay otros hermanos que nos ayuden también a cargar nuestras cruces. Cuando nosotros estamos ya destrozados, faltos de fuerza, necesitamos un Simón de Cirene, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Y la última, más en número, humildad y suavidad de carácter, gloria a Dios. Está que hay momentos en que nosotros podemos estar en llamas, hay momentos que nosotros podemos estar deshaciendo y haciendo
quitando demonios, estar en llama porque su Santo Espíritu ha descendido. Pero está el momento que cuando nosotros estamos en comunión, estamos hablando, tenemos que guardar un respeto, tenemos que guardar una humildad. No tenemos que estar de que yo saqué aquello, yo hice aquello. No, el que lo va a hacer es el Señor. Y el Señor puede utilizar a quien sea. A quien sea el Señor puede utilizar. Eso no proviene de nosotros. Eso no es de nosotros. Eso es del Señor. Así que nosotros tenemos que ser humildes, siendo y reconociendo que el Padre es el que pone todo esto en nosotros, es el que nos da para nosotros hacer. Gloria a Dios. Si el Señor nos revela algo, no es porque nosotros lo descubrimos, no es porque nosotros somos reveladores, somos profetas, sino que el Señor nos da ese don. Así dice su palabra. Y cada quien fue constituido como maestro, profeta, don de sanidad, don de fe, pero con un solo espíritu, el Espíritu de Dios. Entonces nadie es mayor ni menor que el otro. Y dice que el menor servirá al mayor. Si uno quiere ser mayor en el reino de Dios, tiene que ser menor, tiene que servir. Gloria a Dios, tiene que servir. Entonces, por último, para ya terminar, para concluir, bendito sea su nombre, el último fruto del Espíritu, dominio propio. Con eso estamos trabajando todos nosotros. Dominio propio, control sobre los deseos y pasiones, gloria a Dios. Y sabemos que está en el dominio propio el control de nuestros labios, de nuestra lengua, de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que miramos, de lo que escuchamos. No de lo que escuchamos, porque en el mundo podemos escuchar cualquier cosa, pero de lo que nosotros pensamos, porque lo que escuchamos eso es lo que pensamos. Entonces hay que tener dominio propio. Dominio que yo diga, no voy a estar haciendo eso, no voy a estar diciendo esto, no voy a estar robando, no voy a estar haciendo nada de eso, nada que aborrece al Padre, nada que puede levantar la ira de Dios, la ira de mi Dios Jehová. No voy a estar haciendo esto, voy a tener dominio propio, me voy a guardar para yo ser agradable ante sus ojos. Ya que yo sé que soy salvo por gracia, pero en agradecimiento, no como muchos tienen pensado de que ya yo soy salvo por gracia, entonces, voy a hacer y deshacer, no, sino que al nosotros reconocer que somos salvos por gracia, no crece un amor incomprendible, un amor que nosotros decimos, wow, pero yo no me merecía esto, no merecía yo ser salvo, no merecía yo esta cosa, porque la verdad que yo hice para merecerme esto fue dado por gracia, es un favor inmerecido. Entonces a nosotros tener ese favor inmerecido, nosotros agradecemos, somos agradecidos, y a ser agradecidos no pasamos a ser como aquellos incrédulos. La palabra incrédulo son aquellas personas de poca fe o personas que verdaderamente no creen en Dios, aunque dicen que creen en Dios, pero verdaderamente su corazón está alejado del Señor. De labio lo honra, pero su corazón está muy apartado. Entonces, cuando nosotros, bendito sea su nombre, tenemos aquel agradecimiento que reconocemos, decimos entonces, voy a poner en práctica aquel fruto del Espíritu Santo. No voy a hacer nada que pueda yo reconocer que está en contra de Dios. No voy a robar, no voy a mentir. No voy a hacer de qué cosa para agradarle al hombre y al final perder mi alma. No voy a hacer cosas para yo lucirme, pero al final perder mi alma, para yo no estar agradecido, para yo faltar en mi falta de agradecimiento, para yo mostrar una falta de agradecimiento, sino con el dominio propio. Yo voy a agradecerle al Señor con mis acciones, con mis obras, con la fe primeramente y luego con mis obras. Dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.